y vamos a hablar justamente de lo que sucedió en las últimas horas cuando los principales bancos internacionales anunciaron el crecimiento o las proyecciones de crecimiento para la Argentina con un 3,9%, el mayor en América del Sur, aún más que Brasil, teniendo en cuenta que en lo que va del año, desde el 2024 hasta mayo de 2025, creció un 5,5%, 5,8% y se espera que crezca otro 5%, el crecimiento de Argentina en estos últimos años parece ser más que importante y a considerar. Pero para analizar un poco esta situación vamos a hablar con Nahu Bernaués, es economista y asesor financiero. ¿Qué tal, Nahu? ¿Cómo estás? Roberto Mayara te saluda. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bien, bueno, Nahu, una consulta es, hay que entender que estos crecimientos, como se dice a tasa china, un gran crecimiento, ¿desde dónde crece Argentina? ¿De dónde está parado hoy la Argentina para que empiece a presentar estas tasas de crecimiento tan altas? Primero crece desde el piso. O sea, estábamos en el pozo, con lo cual todas las medidas que vamos a ver este año de crecimiento tienen una base muy baja, ¿sí? Entonces, cuando vemos el crecimiento del 5,8% del primer trimestre del año, tiene que ver con que el año pasado, para ese momento, estábamos en plena crisis económica. Entonces, la base de la comparación es muy baja, ¿sí? A medida que vaya pasando el tiempo y en relación a lo que mencionabas con las proyecciones para el año que viene, ahí sí ya tendremos la verdadera noción de si el crecimiento efectivamente es a tasas chinas o si pasamos a un crecimiento más normal porque la base de comparación ya es más normal, ¿sí? Sí, justamente hay que tener en cuenta también cómo, como bien decís, que salimos del piso, pero también hay que tener en cuenta las políticas económicas de la Argentina. Por ejemplo, en el informe habla que las principales oportunidades se van a dar en energía, en minería, en agricultura, donde van a darse las principales inversiones. Bueno, también hay que empezar a ver qué es lo que va a pasar con el resto de los sectores y si esos tres sectores, esa política, esa política económica que tiende a favorecer a esos sectores, va a alcanzar para que el país empiece a crecer y que toda la economía argentina acompañe ese crecimiento, o si va a necesitar también que la industria, el turismo, otros sectores que hasta ahora están, que en otras políticas económicas, en otros gobiernos, empezaron a ser importantes, en este gobierno la producción, no digo que está en un segundo tema, en un segundo plano, pero las políticas que se llevan adelante con las facilidades de importaciones favorecen más una importación y que las empresas, las compañías, traigan los productos ya hechos, manufacturados y los vendan a tener que producir en nuestro país. ¿Cómo se entiende o justamente estos tres sectores permiten que la economía argentina crezca a estas tasas o va a haber que acompañar a la política económica en todo el sector, en toda la economía en general? Es muy bueno el punto. Claramente hay mucha esperanza puesta en estos tres sectores que mencionás. Creo que hay dos cosas que también se contraponen, ¿no? Por un lado, estos tres sectores y por el otro, el resto de los sectores y lo que mencionabas con respecto a la importación, al déficit de bienes que ya estamos viendo, que también el gobierno lo tiene en su camino pensado como la importación de bienes de capital, ¿sí? Pero siendo primero a la parte de los tres sectores, creo que no solo el gobierno, sino toda la Argentina en general, está mirando especialmente a vaca muerta. El agro siempre estuvo, siempre Mm. está. Ahí lo que estamos mirando es retenciones sí, retenciones no, y si no están estas retenciones, ¿cuánto puede invertir el agro? ¿Cuánto más puede generar? ¿Sí? Eso es gran parte de lo que creo que se viene si efectivamente crecemos y el gobierno logra bajar impuestos. Siendo la parte de energía y de minería, estos sectores que son más nuevos en algún punto, en especial Vaca Muerta, lo que te generan también es un derrame hacia otros, otras industrias, ¿no? O sea, el petróleo necesita máquinas, esas máquinas quizás en algunos puntos se importan, pero después
necesitas instalarlas en el lugar, quizás la ingeniería detrás de todo lo que es el petróleo también te ayuda a un montón de cuestiones relacionadas a todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? Para poder sacar ese petróleo. Y lo mismo sucede en el caso de minería, donde también la inversión en infraestructura para poder llevarse a cabo es relevante, ¿sí? Entonces, no es que estos tres sectores se desarrollan y no pasa nada con el resto de la Argentina, sino que estos tres sectores se desarrollan y derraman al resto de los sectores productivos, ¿sí? Mm. Y para que el resto también de los sectores productivos pueda crecer e impactar como todos queremos y que al país le vaya bien, es necesario la importación de bienes de capital porque el empresario necesita bajar sus costos, tener más, tecnología de punta, y si bien en Argentina tenemos sectores que quizás tienen tecnología de punta, la realidad es que la mejor máquina y la más barata no suele estar en Argentina, ¿sí? Y ese es el principal punto por lo cual decimos que hay que importar esos bienes de capital y que el gobierno lo tiene previsto dentro de su plan con un déficit en la balanza comercial en la parte de bienes, ¿sí? Y uno de los temas los cuales habla el informe es acerca de que el repunte de la actividad en Argentina va a estar impulsado por el consumo privado. Es un tema de debate hoy en día, teniendo en cuenta que en los últimos datos habla de una Argentina fracturada, o por lo menos fragmentada en un 50% que está en la disyuntiva de que necesita más dinero, que no alcanza, no llega a fin de mes, un 50% o un poco menos, que la situación económica tiene un mejor pasar, que está dentro de los sectores más ricos del país, que cobra arriba de los 4 millones de pesos. ¿Cómo se entiende esta situación? ¿Es posible, se ve a futuro un mayor optimismo de que de una recomposición en el salario y en la situación económica de los argentinos? ¿Cómo estás viendo esta situación? Primero, un tercio del país es pobre, con lo Sí. cual ya de entrada es necesario corregir ese un tercio de pobreza para pensar en una Argentina mejor, ¿sí? Porque lógicamente ese tercio que es pobre no está ahorrando, ¿sí? Apenas está satisfaciendo sus necesidades básicas. Entonces, ese es el punto de partida, incluso era peor. Y es ahí donde creo que el gobierno está atacando la inflación como principal batalla económica desde que asumió, justamente para poder recomponer los salarios, ¿sí? Con la inflación controlada, recomponer los salarios creo que es el siguiente paso que va de la mano porque es más fácil, ¿sí? Lamentablemente es lo que vimos las últimas décadas en la Argentina con la inflación, que te come a los pobres, se come al país en general. Entonces, creo que eso es súper importante para poder crecer en la parte de consumo. Y lo otro que también es muy relevante, que es parte de lo que está también incentivando el gobierno, tiene que ver con el crédito, ¿sí? El gobierno está buscando salirse como tomador de crédito, darle ese crédito al privado para que el privado salga y consuma, ¿sí? No nos olvidemos que el crédito en Argentina es prácticamente inexistente, Sí. ¿sí? Cuando lo medimos contra países de la región, en porcentajes del PBI, mírenlo como quieran, la realidad es que el crédito es muy bajo en la Argentina y un aumento en el crédito, lógicamente, va a ponerle un montón de leña, ¿sí? Al fuego que puede ser este consumo. Pero bueno, mientras tanto seguimos con tasas reales positivas muy altas que lógicamente atentan contra tomar ese crédito. Por último, te quería consultar acerca de las reservas del Banco Central, esta que es una de las metas que le exige el FMI al gobierno argentino, que de momento tanto Javier Milei como su gabinete repitieron y recalcaron que hoy el eje central, el eje principal o el principal foco de atención está en la inflación. Las reservas o acumular reservas va a venir a partir de octubre, diciembre de este año y a partir del año que viene. Te quería consultar un poco acerca de, bueno, ¿cómo ves vos esta decisión de poner en un segundo plano hoy las reservas del Banco Central y
¿Cómo le ves a futuro si el gobierno efectivamente con estas políticas que está llevando a cabo va a cumplir con las metas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y empezar a acumular reservas? Te respondo primero lo último. Creo que el gobierno quiere cumplir con las metas del programa con el fondo. Es lo que dice. Sí. ¿Sí? Eh, Se pospuso lo que era la revisión de junio para fines de junio, de julio, perdón, según lo que informaron, lo que le da tiempo al gobierno a poder cumplir con esa primera meta de aumentar las reservas netas, ¿sí? Para cumplir con el objetivo que tiene pautado con el fondo. Y no sé si estoy tan de acuerdo en que lo ponga el gobierno o el equipo económico en un segundo plano, la acumulación de reservas. Sí, sin embargo, creo que con la flotación del dólar, ¿sí? El gobierno plantea y pone en discusión qué tan relevante es ese colchón de reservas en el Banco Central, teniendo en cuenta que el dólar flota y el Banco Central no va a intervenir excepto que toque alguna de las bandas cambiarias. Entonces, creo que está asociado a ello lo que plantea o lo que comunica el equipo económico, donde, ok, no es que las reservas pasan a un segundo plano, sino que no son tan relevantes como quizás eran en otro momento, porque el gobierno le está dando más la pelota al mercado y a que el mercado diga cuál es el tipo de cambio del dólar, ¿sí? Si bien tiene la potestad de intervenir y lo hace hoy principalmente a través del Tesoro en las licitaciones de los bontes, la realidad es que el país también necesita acumular reservas por la historia que tiene y por el espaldarazo que le da al gobierno y al país frente al mundo, ¿sí? Entonces, van a ir acumulando reservas, está el programa de licitación, de licitaciones, donde van a seguir tomando dólares y dando instrumentos en pesos, que eso va a ir directo a reservas, tienen también otros mecanismos para ir acumulando reservas, entonces creo que lo van a ir haciendo paulatinamente y no de forma tan directa o tan fuerte como le gustaría al mercado. Ese también es un punto. Perfecto. Muchísimas gracias, Nau, por el tiempo y por la comunicación. Gracias a vos. Hasta Saludos. luego.